nuestro país yo creo que quien principalmente difunde fake news son los políticos. Afortunadamente lo hacen de un modo amateur y lo que quiero decir es que lo hacen con declaraciones. Dicen tal cosa y eso es la principal fuente de esta desinformación que luego vamos a tener que ir a contrastar. Pero luego también está la potencia de la red, de la gente que genera rumores y luego genera en un momento y muy fácilmente una imagen con un membrete del gobierno que explica no sé qué cosa o con un membrete de la policía, que esto al final es que lo hace un adolescente en su casa con un Paint y con cualquier tipo de programa, que es muy fácil, ¿no? Y luego también nos estamos encontrando que hay, que hay portales, por ejemplo, portales satíricos o humorísticos, que también son una fuente de fake news claramente, y que, evidentemente, sin querer poner límites al humor, pero hay maneras y maneras de hacer humor. Hay webs humorísticas que hacen noticias en las que los dos primeros párrafos son absolutamente serios, plausibles y que pueden ser verdad y que además citan fuentes de una agencia de información que es real y citan fuentes de la Policía Nacional que es real y esto contribuye sin duda a generar desinformación porque son noticias que ya están buscadas para llamarte la atención, que corren mucho por WhatsApp, que corren mucho por las redes y que al final cuando haces humor entiendo que tienes que tener la responsabilidad de saber que no puedes citar una fuente real porque contribuirás a esa desinformación. Se puede hacer humor, evidentemente, y puedes hacer toda la coña que quieras, pero no veo la gracia en intentar darle verosimilitud a una noticia que se te ha ocurrido. Se me ocurre, por ejemplo, con el coronavirus, se hizo una coña de un caso de coronavirus en un prostíbulo de Valencia, que es una noticia que hace mucha gracia, porque entonces empiezas a pensar, claro, un prostíbulo, la gente no querrá decir que ha ido al prostíbulo, y esto te genera, y en esa noticia, que el titular puede ser cierto, podría ser cierto, claro que podría ser cierto, los dos primeros párrafos eran de una nota de agencia absolutamente creíble. Y claro, eso no hace falta, porque la gracia ya te la ha hecho el titular. O sea, y tú si buscas y entras en el portal, ya verás seguramente que no es cierto, si estás un poco entrenado, si no también te la pueden colar. Pero no hace falta, yo creo, darle verosimilitud en el texto, no le veo la gracia. Y de ahí salen muchas cosas que acabas tirando del hilo y ves, ostras, pues mira, es de un portal satírico. Y aquí, digo, en Cataluña ahora no nos pasa tanto, pero sí que en noticias internacionales acabas deshaciendo el ovillo y es un portal de noticias satíricas de Indiana, me lo invento. Es tan fácil crearlo que puede ser de muchos sitios. En este país tenemos un atraso, creo, muy grave, que es el acceso a la documentación pública. Es decir, las administraciones, porque al final muchas de estas noticias o muchos de estos fact-checkings tienen que ver con la administración pública en un momento u otro, ¿no? Y hay muy poca cultura de ofrecer la documentación que sostiene una afirmación. Todo el mundo tenemos nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Que se dice de yo quiero creer esto, yo quiero creer lo otro, y muchas veces se ha dicho que las fake news lo que hacen es que tú te sigas creyendo lo que tú quieres creerte. Bueno, esto no está claro, ¿eh? Porque queda mucho por estudiar, hay mucho ruido, pero sí que lo que creo a lo que creo que contribuye de tanta desinformación es a generar mucho ruido. Ya tenemos mucho ruido, ya tenemos mucha información por todas partes y si encima, en medio de este ruido, alguien interesadamente cuela un mensaje falso para su propio interés político, económico o el que fuera, pues lo que añade es mucho ruido y mucha distorsión que al final hace que lo que lleguemos a percibir o a entender no tenga nada que ver con la realidad.